Bueno, hermanos, disculpen, había un sonido de fondo que no permitía que se escuchara claramente lo que yo hablaba. Entonces mi hijo me hizo ver y tuvimos que iniciarlo todo de nuevo para sacar ese ruido de fondo. Creo que lo hemos conseguido. Vamos a seguir con la meditación de esta palabra hoy. Entonces, lo que yo quiero llevarles a los hermanos, que la palabra de Dios dice: haced el árbol bueno para que el fruto sea bueno, ¿no? Y en otras versiones dice: haciendo Él en vosotros, ¿vio? Haciendo Él en vosotros. Entonces hay una obra que Dios hace en nosotros y hay una obra que tiene que ser hecha por nosotros. Lo hablamos así, hay una obra, ¿no? Pero realmente no es una obra lo que nosotros hacemos, ¿no? Sino que es un trabajo de amor, por así decirlo. ¿Y cuál es lo que nosotros tenemos que hacer? Estoy hablando con aquellos que tenemos el ministerio de la palabra. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer el árbol bueno. Ahora, el árbol bueno, según las Escrituras, se hace por medio de la palabra de Dios, ¿no? Porque todo fue creado por la palabra, ¿no? Cada árbol fue creado por la palabra, los árboles frutales fueron creados por la palabra, y cada uno según su simiente. Dice, cada animal según su género, ¿no? En la planta cada uno tenía su simiente. Entonces, todo fue creado por la palabra. Ahora nosotros, ¿cómo hacemos el árbol bueno? Por la palabra de Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque la simiente que produce, que hace que el árbol sea bueno, es Cristo. Él es la simiente, ¿no? Y entonces, Cristo es injertado, ¿no?, en nosotros para que nosotros lleguemos a ser un árbol bueno y dar el fruto. El fruto que nosotros damos es Cristo, Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene la posibilidad de hacer que nosotros seamos fructíferos. Él vendría a ser el masculino. La iglesia es el femenino. Entonces, ¿qué hace Cristo cuando está en relación íntima con la iglesia? Produce. ¿Qué produce? Al árbol bueno, es decir, nosotros. Produce hijos e hijas. Y nosotros somos de la simiente de Él. Entonces, ahora nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que nosotros somos. Ahora, antes no éramos buenos. Antes éramos un árbol que no estéril para Dios. Éramos un árbol malo. ¿Por qué? Porque no producíamos para Dios. No podíamos nosotros dar frutos para Dios. Éramos completamente estériles. Pero ahora en la nueva creación, nosotros no somos estériles, sino que ahora somos fructíferos, ¿no? Como dice ahí vamos a ir despacito, ahí en Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas, si usted me quiere acompañar con su Biblia, gloria al nombre del Señor, en el capítulo 5, creo que es el versículo 17, dice la palabra del Señor, 22, mas el fruto del Espíritu es amor. Pero acá, en la versión antigua mía, de 1909, de la Casillero de Reina, creo que es, a ver, me voy a fijar bien, Casillero de Reina, de 1569 y después de 1909, dice así la palabra de Dios: más el fruto del Espíritu, dos puntos. Pues habla el Espíritu tiene un fruto y ese fruto es Cristo, ¿no? Entonces, Cristo es producido en nosotros por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo concibe en nosotros a Cristo, ¿no?
la vida nueva. Cristo es la vida nueva. No, Cristo es la vida resucitada dada a nosotros por medio del Padre. Cristo es el poder de Dios en nosotros, ¿no? Esa vida no puede manifestar otra cosa que no sea la vida de Dios, ¿no? Esa vida no puede manifestar, por ejemplo, una mala conducta, no puede manifestar una inclinación al pecado, una inclinación a la concupiscencia, una inclinación a la injusticia, de ninguna manera, porque es la vida de Dios en nosotros, y Dios aborrece la injusticia. Ahora, nosotros hemos sido concebidos por el Espíritu Santo. ¿Qué concibió el Espíritu Santo en nosotros? La simiente, ¿no? La semilla, la buena semilla que es la palabra de Dios. Bueno, entonces eso ya está hecho por medio de la redención. Pero ahora vamos a la conducta, vamos a las obras de la fe, ¿no? Porque como dice Santiago, ¿no? Que la fe sin obra es muerta. Entonces nosotros vamos a las obras de la fe, ¿no? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta, vamos a leerlo, sus obras en sabia mansedumbre, dice Santiago. Entonces ahí vamos nosotros, vamos manifestando nosotros las obras de la fe. Las obras de la fe está relacionado con la buena conducta. La buena conducta está relacionado con las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, o con los frutos de justicia, ¿no? que son por medio de Jesucristo. Todo es lo mismo, pero está presentado en diferentes formas, ¿no? Para que podamos entenderlo. No es que el fruto de justicia, ¿no? O la buena conducta, o las obras de la fe, ¿no? Son cosas que se van a manifestar separadamente. Cuando nosotros manifestamos una vida de justicia, manifestamos buena conducta, ¿no? Manifestamos un hablar en plena sabiduría de fe. Cuando nosotros manifestamos la vida de justicia, nosotros presentamos nuestros miembros para servir a la justicia, no presentamos nuestros miembros para servir al pecado y a la iniquidad, porque eso ya pasó, eso ya se terminó. Entonces, nosotros tenemos que entender quiénes somos nosotros y asumirlo eso, tengo que asumirlo eso. ¿Quién soy yo? Yo soy lo que Dios dice que soy. Por la fe soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios por haber recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador. ¿No? Lo recibí en mi corazón, creí en Él de corazón. ¿No? Tuve un nuevo nacimiento, ahora Dios puso su vida en mí. La vida que Dios puso en mí se llama Jesucristo. Esa vida también se llama la vida de justicia o la vida de santidad, ¿no? Todo eso tiene diferentes nombres, pero es solo una sola cosa, ¿no? Cuando hablamos de la vida del nuevo hombre, estamos hablando de la vida de resurrección, estamos de la vida de justicia, ¿no? Estamos hablando de la vida de santidad. Esa es la vida del hombre nuevo. La Biblia lo presenta de diferentes nombres porque los contextos como la presenta es para que nosotros podamos entender diferentes temas, pero es lo mismo. Entonces, hacemos el árbol bueno. ¿Quién hace el árbol bueno? Esa responsabilidad lo tienen aquellos que tenemos el ministerio de la palabra, los pastores, los evangelistas, los maestros, los apóstoles, los profetas, los ancianos, los diáconos. Todos tenemos que hacer el árbol bueno. ¿Para qué? Para que el fruto sea bueno, y el fruto es Cristo. Ahora, si nosotros queremos edificar con una palabra que no sea la palabra de fe, porque como dice acá en Romanos, en el capítulo 10 de Romanos,
en el verso 13 creo que es, no, el verso 8. Verso 8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe es lo que produce en nosotros a Cristo, el fruto, ¿no? Y consecuentemente, cuando el fruto que es Cristo se manifieste en nosotros, se va a manifestar una buena conducta. Porque Él no va a hacer nada indebido, sino que así como Jesús buscó en cada acto, ¿no?, en cada conducta que Él manifestó la gloria del Padre, hoy también, ¿no?, cuando Cristo se manifiesta en nosotros, lo que está buscando es la gloria del Padre, en cada dispensación, en cada tiempo, en cada época. Y ahora nosotros somos los instrumentos en la mano del Señor, ¿no? Porque Dios se da a conocer a través de aquellos que hemos nacido de nuevo. Eso en tanto y en cuanto los que hemos nacido de nuevo nos identifiquemos con la palabra de fe. ¿Qué dice la palabra de fe? Que las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Yo ya no soy el que era antes, yo soy una nueva creación. Yo ya no soy un pecador, yo ya soy un hijo de Dios. Yo ya no soy una persona pecadora, yo ahora soy santo. No soy injusto, ahora soy justo, ¿no? Por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, que tengo que asumir lo que yo soy en Cristo. Y tengo que desear, anhelar en mi corazón que esa vida que se me fue dada por la fe, por medio de la redención, eso se manifieste a través de mi cuerpo humano. Porque fíjese lo que dice ahí en segunda de Corintios, en el capítulo 4 de segunda de Corintios, dice así, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros, porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, ¿no? De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Entonces, fíjese qué maravilloso, poder nosotros asumir lo que somos. El diablo nos quiere hacer creer a nosotros que nosotros no somos lo que Dios dice que somos. ¿Cómo hace el diablo? Y por medio de la mala conducta. ¿Por qué los hijos de Dios manifiestan una mala conducta? Siendo que ellos son el buen árbol. No, ellos son el buen árbol. La redención no hizo un mal árbol, sino el buen árbol. Bueno, los hijos de Dios tienen mala conducta porque o desconocen lo que ellos son en Cristo, o no les ha alumbrado el Espíritu Santo para entender la fe, la palabra de fe, ¿no? O fueron confundidos. Hay muchos motivos por el cual el Hijo de Dios, ¿no?, está manifestando una mala conducta. No es porque Él quiere manifestar una mala conducta, sino porque no sabe cómo hacer para manifestar la buena conducta. La buena conducta, ¿no?, es una consecuencia de la vida que hemos recibido. No es un esfuerzo que yo tengo que hacer, no tengo que reprimirme, ¿no?, mis apetitos, no puedo reprimir la vida de la carne, sino que yo tengo que creer que la vida de la carne se terminó para mí. Que ahora, si bien la carne está en mí, yo estoy en el Espíritu. ¿Por qué estoy en el Espíritu? Porque Cristo mora en mi espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, estamos nosotros también. Entonces, ¿cómo podemos hacer el árbol bueno nosotros? Predicando la palabra de fe, ¿no? Enseñando la palabra de fe, instruyendo a los hermanos lo que es realmente la fe. La fe cuenta las cosas que no son como si fuesen, como Dios mismo.
Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. Nosotros tenemos la misma fe que Dios, ¿no? Él cuenta las cosas que no son como si fuesen, nosotros también. Entonces nosotros nos miramos y vemos una realidad que no es permanente, una realidad que es efímera, pero hay una realidad que es permanente, que es eterna. ¿Cuál es esa realidad? Que yo soy un hijo de Dios, santo, justo y perfecto por medio de los méritos de Cristo. Ahora, ¿yo tengo que manifestar lo que yo soy? Sí, porque Pablo dice a los colosenses, no mintáis los unos a los otros, ¿no? Creo que es el capítulo 3 de Colosenses, si no me equivoco. Dice, haced morir pues, ¿no? Haced morir, ve, ahí también haced el árbol bueno. Para hacer el árbol bueno, yo tengo que hacer morir lo que está en mí, lo que está relacionado con la vieja vida. Eso Dios no lo va a hacer, yo lo tengo que hacer. Usted tiene que hacer. ¿Cómo lo hace? Por medio de la fe. Por medio de la fe en la palabra de Dios, ¿no? Ese es el hacer, creer. Siempre decimos así. Entonces, hacer morir. Entonces yo tengo que hacer morir. Creyendo lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Que Cristo llevó nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida. Y de esa manera yo hago morir en mí, ¿no? Lo que todavía se está manifestando porque yo todavía no lo declaré muerto, porque yo todavía no me pude deshacer de ese viejo hombre, de esa vieja vida. Pero acá la Biblia nos enseña, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero usted no es un hijo de desobediencia, usted es un hijo de obediencia, ¿no? Usted es un hijo de Dios. Los hijos de Dios no son hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son los hijos del maligno, los que no reciben el Evangelio, los que rechazan el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Entonces dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas, pero ahora, acá dice de nuevo, dejad también vosotros. Hay algo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar también nosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Bien, pues la palabra deshonesta son palabras que no construyen, que no edifican la buena conducta, ¿no? Que no, pues las palabras deshonestas que no tienen honor, la palabra deshonesta, ¿no? No puede manifestarse en la vida del hombre nuevo, ¿no? Sino que el hombre nuevo se manifiesta con la palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio puede ser una manifestación en mí cuando yo creo, declaro, ¿no? Cuando yo la obedezco cuando yo la declaro como verdadera. Entonces, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Nosotros no nos tenemos que mentir. ¿Cuándo nos mentimos? Cuando nosotros manifestamos algo que nosotros no somos. ¿Por qué me manifestás la vida vieja si vos tenés la nueva vida? ¿Por qué me manifestás la vida del hombre viejo si vos sos una nueva creación? ¿Por qué me manifestás la vida de injusticia si vos sos un hombre justo? Vos no te das cuenta que cuando vos me manifestás lo que vos no sos, sino lo que vos fuiste, no podemos edificar el cuerpo de Cristo, y vos no te das cuenta que Dios necesita su cuerpo, Dios necesita su iglesia. Y la iglesia no se puede edificar con la vieja vida. La vieja vida es imposible que Dios, el Espíritu Santo, se valga de la vieja vida para construir la iglesia. Así también ningún pastor puede
veníamos diciendo, ningún pastor puede edificar la iglesia local, ¿no?, con la vida vieja. Así tampoco Dios no puede valerse para edificar su iglesia o el cuerpo de Cristo con la vida vieja. Por eso la Biblia habla de la vida antigua y la vida nueva. Entonces, ¿qué dice? Hace morir. Nos declararon muertos. ¿Cómo lo hacemos morir a eso? Por medio de la cruz. Jesús lo llevó a la muerte. Esto para mí no está vivo, esto está muerto, ¿no? Esto que pertenece a la vieja vida. La vieja vida tiene, se llama en la Biblia vieja vida, pero es el hombre viejo. Muchos dicen que el hombre viejo es la carne, porque en la carne está la vieja vida. Pero la carne no es la vieja vida. La vieja vida es la vida de Adán que nosotros teníamos, no solamente en el cuerpo, en la carne, sino que también en nuestra alma. El alma estaba llena de la vieja vida, pero ahora en la santificación que viene por el Espíritu y por la palabra, la vieja vida ya no está en el alma. ¿Por qué? Porque ahora sentimos de una manera diferente, pensamos de otra manera diferente, ¿no? Para poder manifestar la vida que hemos recibido, nosotros tenemos que deshacernos de lo viejo. ¿Qué es lo viejo? La vieja vida. En esa vieja vida está la mentira, ¿no? No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del hombre viejo con sus hechos, ¿no? Y ahora dice, ¿qué más está en la vieja vida? La ira, ¿no? El enojo, la malicia, las blasfemias, las palabras deshonestas, el engaño, la mentira, ¿no? En la iglesia gobierna la mentira, ¿sabe por qué? Porque nosotros no estamos manifestando lo que somos. ¿Qué somos? Somos una nueva creación. Somos los hijos e hijas de Dios, con una vida diferente a la del mundo. Cuando nosotros manifestamos la vida vieja, entonces estamos mintiendo. Estamos mintiendo porque estamos manifestando algo que nosotros no somos. Nosotros somos la nueva creación. Somos parte de la nueva vida. Esta vida, lo único que puede manifestar es la justicia de Dios, que es Cristo en nosotros. Cuando Cristo se manifiesta en nosotros, no por medio de la vida, entonces la conducta y las palabras que habla esa vida son palabras de edificación y no de destrucción. Por eso es muy importante entender estas cosas, hermanos. Tenemos que entenderlas. ¿No? ¿Por qué las tenemos que entender? Porque hay que edificar la iglesia local. La iglesia local, no crea que todo aquello que se llaman iglesias son iglesias realmente, no de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo manifiesta al Señor Jesucristo. ¿Vio? No puede manifestar otra vida. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Manifestamos la vida del Señor Jesucristo a través de nuestros cuerpos humanos. Entonces, ¿cómo pueden creer eso las personas? Bueno, cuando vean en nosotros la manifestación de Cristo, ¿no? A través de nuestro hablar, a través de nuestro pensamiento, a través de nuestros sentimientos, a través de nuestra conducta. Haced del árbol bueno. ¿Cómo vamos a hacer del árbol bueno? Y solamente con la palabra de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y volvemos nuevamente a repetir todo lo que hemos dicho. ¿Cómo creó Dios los árboles, las plantas, los árboles frutales? Por la palabra. Todo fue hecho por la palabra, ¿no? Por la buena palabra. Porque de la boca de Dios no puede salir otra cosa que vida. Cuando Dios está presente, manifestándose, lo único que puede haber es vida. En Él no hay muerte. En Él no hay muerte. Para que haya muerte, Dios le da lugar a la muerte. Pero no es que hay muerte en Dios. En Dios hay siempre vida y cuando Dios reina en un lugar, siempre se manifiesta la vida. La vida, la justicia, la nueva creación, la palabra verdadera del Evangelio, la buena conducta. Todo eso cuando Dios está en un lugar, ¿no? Dios no tiene nada que ver con la muerte. La muerte es aliado del diablo más bien. Es aliada del pecado, porque el pecado produce muerte.
Pero nosotros, ¿qué tenemos que ver con eso? ¿Qué tiene que ver la iglesia con la muerte? Nosotros estamos relacionados con la vida, ¿no? Y esa vida está en Cristo y Cristo está en nosotros. Por la fe, Cristo está en nosotros. Ahora lo que hay en nosotros vida. Y cuando hay enfermedad en nosotros, la vida deshace la muerte. Porque la enfermedad es parte de la muerte, ¿no? Deshace la muerte la vida. Porque este es templo del Espíritu Santo, este es templo de Dios. Y Dios va a cuidar su templo, ¿no? Y entonces nosotros, ¿por qué nos alcanza la muerte? ¿No? Porque dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué es pecado? Muchas veces no creer lo que Dios dice de nosotros es pecado. Manifestar una vida, ¿no? que no es la nuestra, eso es pecado. Mentirnos los unos a los otros es pecado. ¿Puede estar Dios ahí? No. ¿Puede Dios operar su obra cuando el pecado está tenido en cuenta en medio de nosotros? Cuando nosotros le damos lugar al pecado, Dios podrá hacer su obra en nosotros, podrá hacer una obra, pero nunca la edificación. Porque Dios se edifica con la vida. Y la vida es Cristo. Y la vida es el Señor Jesucristo en nosotros. Y nosotros tenemos que entender, ¿no? que nada de este mundo nosotros vamos a llevar. Que nuestro compromiso es un compromiso de fe. Que nosotros ahora estamos comprometidos con la vida. Y la vida se va a comprometer con nosotros. Cuanto más comprometidos estemos con la vida más se va a comprometer con nosotros, ¿no? Pero cuando nosotros nos distanciemos de la vida, entonces la vida nos deja a nuestro propio juicio, a nuestro propio árbitro, por así decirlo. Por eso, hermanos amados, hacer el árbol bueno para que su fruto sea bueno. Entonces nosotros los pastores tenemos la iglesia local es un árbol. Y ahora tengo que hacer ese árbol bueno. Cada iglesia es un árbol, es una interpretación. Cada iglesia es un árbol que Dios nos ha dado. Y ahí está el ministerio de la iglesia, donde está el pastor, está el apóstol, está el profeta, está el evangelista, el maestro. Y entonces en ellos recae la responsabilidad de hacer de esa iglesia, de ese árbol, un árbol bueno para que dé el fruto bueno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la buena palabra, por la palabra de fe. Especialmente con las 14 epístolas del apóstol Pablo, sin desechar ninguna otra escritura, porque todo es útil. El Antiguo Testamento también es útil para el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento son sombra de lo que es la realidad. Bueno, y todo eso que ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Nosotros los pastores tenemos que hacer del árbol bueno. Entonces, cuando se manifiesta en medio de nosotros, ¿no? Una vida que no tiene que ver con el árbol bueno, tenemos que reprender. Cuando se manifiesta una vida que no es conforme a la piedad, ¿no? Que no es conforme al ministerio de la piedad, entonces nosotros tenemos que acercarnos a esa persona que está manifestando una vida diferente, ¿no? Y ayudarle, hacerle ver su condición, hacerle ver que él no está manifestando lo que él es, sino que él está manifestando un engaño, ¿no? Porque él todavía se está identificando con la vieja vida, él todavía se está identificando con este mundo, él todavía se está identificando con la carne, pero tuvo un nuevo nacimiento, porque recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces nosotros lo vemos como Dios lo ve. ¿Cómo Dios lo ve a esa persona? Lo ve como un hijo desobediente, pero es hijo al fin. Entonces Dios nos levantó a nosotros para que nosotros le ayudemos a ese hermano, a esa hermana, a que ella tome compostura, a que ella realmente asuma lo que Dios dice de él, de ella. Y eso es por la fe en la palabra de Dios. Hacer el árbol bueno es digamos, una meta que uno tiene que tener. ¿Para qué tenemos que hacer el árbol bueno? Para que el fruto sea bueno.
Pero también podemos hacer el árbol malo, y eso es lo que se estuvo haciendo durante tantos años. La iglesia local fue un árbol malo, ¿no? Pero si hay celos amargos, Santiago dice en el capítulo 2, creo que dice 14. No, estoy leyendo Colosenses. Vamos a ver Santiago, capítulo 2. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿No? Eso en Santiago capítulo 2. Vamos a leer ahí Pero si tiene celos amargos y contención en vuestros corazones, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque eso no es de la verdad. Celos amargos, contenciones, peleas, debates así estériles que no producen nada, no confrontaciones entre los hermanos, entre las hermanas, entre el pastor y los miembros, y así. Eso, si hay amargura, si hay celo, si hay envidia, si hay codicia, no mintamos contra la verdad. ¿No? Porque Jesús le dije, vosotros siendo malos, habláis palabras buenas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ustedes siendo malos hablen cosas buenas? Y entonces dijo, el buen árbol, ¿no?, da buenos frutos, y el mal árbol da frutos malos. Entonces, si nosotros somos parte del buen árbol, tenemos que dar buen fruto, y el fruto es Cristo. Es nuestro Señor Jesucristo resucitado. ¿No? Que eso es lo que Dios quiere que nosotros manifestemos. ¿Quiénes nosotros? Todos nosotros, no solamente los pastores, todos los miembros del cuerpo de Cristo. Todos tenemos que llegar a manifestar la vida de resurrección que hemos recibido. ¿Y por dónde vamos, pastor? Y bueno, vamos por la fe. Vamos por la fe. Primero creer lo que Dios dice de nosotros. Después vamos por la oración, vamos por el ayuno, vamos por las vigilias, vamos por la lectura de la Escritura. ¿No? Vamos por donde el Espíritu nos lleve, pero vamos. Lógicamente que el Espíritu siempre va a respetar la palabra de Dios. ¿No? El Espíritu no nos va a llevar fuera de la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros podemos entender lo que es del Espíritu leyendo la palabra de Dios, especialmente las 14 epístolas del apóstol Pablo. Entonces, hermanos amados, entendamos estas cosas, pastores, ¿no? Entendamos que nosotros podemos hacer del árbol el árbol malo, pero no podemos hacerlo sin un costo, ¿no? Porque vamos a tener pérdida. Si hacemos del árbol el árbol malo, vamos a tener pérdida. Entonces, Jesús le decía a los fariseos y a los saduceos, ¿no? Porque a ellos le estaba hablando, a los maestros de Israel, ¿no? Vosotros sois sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro está lleno de muerte y de iniquidad. Y ellos querían edificar. Ellos querían hacer el árbol bueno. Israel era el árbol. ¿No? Él vino a pretender comer de la higuera y no había fruto y la maldijo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros, pastores, siervos del Señor? ¿Qué va a hacer usted ahora? ¿Va a ser del árbol bueno o del árbol malo? Para poder hacer del árbol bueno, usted tiene que aceptar el mensaje de la gracia de Dios, el evangelio de la gracia de Dios. Tiene que aceptar, ¿no?, el apostolado. El apostolado que usted tiene que aceptar es el apóstol Pablo, perito, arquitecto, ¿no?, maestro, apóstol, predicador y maestro de la iglesia gentil, de la iglesia de la incircuncisión. Usted acepte eso primero, para hacer del árbol bueno. ¿No? Tiene que implantar en los corazones, como dice Santiago capítulo 1, 22, implantar en los corazones la palabra o el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el árbol será bueno para que dé el fruto bueno. Ahora, el fruto que nosotros tenemos en las iglesias, ¿es bueno? ¿Realmente es bueno el árbol? ¿Qué fruto está dando la iglesia? ¿Qué fruto está dando el árbol?
¿Y eso quién tiene la culpa? Los hermanos no, la culpa la tenemos nosotros porque nosotros estamos enseñando fuera de la fe. Estamos enseñando el camino de las obras y no el camino de la fe. ¿Vio? Estamos bajo la ley de las obras, de los mandamientos, y estamos bajo no estamos bajo la nueva ley que es la ley de la fe, la ley de la libertad. ¿No? ¿Por qué ley seremos juzgados? Por la ley de la libertad, no por la ley de Moisés. Entonces, amados hermanos, doy gracias al Señor por haberme permitido estar en esta hora con todas las imperfecciones. Algún día vamos a tener todo el equipo que necesitamos para predicar el Evangelio. Doy gracias al Señor por los hermanos que me han llamado. Les mando un abrazo y deseo que sigan el camino del Señor. Y que sigan, sean demandantes. No demanden lo que el Señor le ha dado a ustedes. ¿A quién se lo demanden? A aquellos que son sus pastores. Sus pastores les tienen que enseñar, ¿no? A que usted sea una persona de bendición. Usted es una persona de bendición porque usted tiene la vida de Dios, pero a manifestar esas bendiciones, porque muchas veces no queremos ser una persona de bendición por el hecho de que tenemos la vida de Dios, pero todavía también tenemos la otra vida, porque hay hermanos que tienen dos vidas, la vida vieja y la vida nueva, ¿no? ¿Y cómo puede ser? Un día se porta bien y otro día se porta mal. No, la vida vieja y la vida nueva. Un día está en el espíritu y otro día está en la carne. Se puede vivir así, ¿no? Hay que deshacerse de la vieja vida. Bueno, eso es lo que es parte de la enseñanza, ¿no? Que el apóstol Pablo nos da para que nosotros obtengamos la victoria. Les mando un fuerte abrazo. Oren por nosotros, hermanos. Saludo al pastor y maestro, el hermano Juan Tiquiboco en Bolivia. Saludo también al hermano Antonio Villarreal, un abrazo fuerte. A mi esposa, la hermana Estela del kilómetro 23. A la iglesia de Virrey del Pino, el Señor bendiga. A la hermana Mari, el Señor le bendiga. Al hermano Carlos de Misiones. ¿No? El hermano Juan Tiquiboca nos llama desde Bolivia. Gloria al nombre del Señor. Saluda al pastor, al hermano Reinaldo, que el Señor bendiga grandemente. A mi hermano Rodolfo, que el Señor bendiga. Bueno, el Señor bendiga a todos los hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Sigan orando por nosotros. Si Dios quiere, estaremos nuevamente el día viernes. Un abrazo para todos. El Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración por su vida y ustedes oren por mí. Señor, estoy delante de ti. Te pido por cada hermana y hermano que ha escuchado tu palabra. Que tú, Señor, traiga claridad a ellos, Señor, para que podamos, Señor, edificarte a ti un cuerpo, el cual tú necesitas, Señor, para poder venir y establecer tu reino en este mundo. Que usted pueda venir, Señor, con su cuerpo, con su iglesia, Señor, y poder establecer todas las cosas que hay que establecer en todo lugar, Señor. Por eso la edificación, para que tú puedas tener tu cuerpo, a fin de que todo lo que falta para cumplirse se pueda cumplir. Oh Señor, bendice a cada hermana y hermano, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor le bendiga, hermano.